Médica, con el tema Innovación y tecnología en cuidados respiratorios, perspectiva en la práctica clínica. La próxima ponencia será impartida por el terapeuta Ricardo Zamora Martínez, coordinador AFTR de la Ciudad de México, HGZ8 IMSS de la Ciudad de México, quien nos trae el tema cascadas de oxígeno en la prescripción de oxigenoterapia convencional. Adelante. Sí, muchas gracias. ¿Va a utilizar aquel micrófono o este? A ver, yo creo que… Déjeme aquí. Sí, pensé que era con este, pero no. Está bien así, muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha hasta atrás? Sí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Vamos a meterle un poquito más de velocidad. Perfecto. ¿Hasta ahí se escucha bien hasta atrás? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta serie de charlas interesantes. Aquí agradeciendo a UCIN Médica que nos permite la oportunidad por parte de la AFTR de hacer un poco de academia en este tipo de eventos, ¿no? Es controversial y es bonito a la vez saber que hay gente que se interesa y viene a escuchar lo nuevo, o tal vez no tan nuevo, pero sí algo actualizado de lo que es terapia respiratoria. Bueno, como lo comentaba aquí la señorita presentadora, mi nombre es Ricardo Javier Zamora Martínez y les voy a hablar un poquito de la cascada de oxígeno en la prescripción de la oxigenoterapia. Muy bien, para empezar esta charla hay que conocer primero qué es la respiración. Sabemos que todos los seres, todos y cada uno de los seres tenemos la necesidad de respirar. ¿A qué me estoy refiriendo en este aspecto? Que tenemos la obligación de hacer ese tipo de función, ¿no? Para poder sobrevivir. Cualquier persona o cualquier ser humano que esté vivo necesita ese proceso de respiración, ¿no? Bueno, los 4 componentes principales de la respiración son la ventilación pulmonar, que es la entrada y la salida de una masa de gas que me va a condicionar la entrada de oxígeno y la liberación de CO2. Es decir, voy a meter una cantidad o una masa de gas considerable que viene al 21%, que es la atmósfera, y vamos a eliminar una cantidad predispuesta de CO2 en una fisiología respiratoria normal. Es decir, ¿a qué me refiero? Que no tenga ningún proceso fisiopatológico que me condicione que esa función o ese ciclo respiratorio pulmonar tenga alteraciones, ¿no? Por segundo, la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Es un proceso completamente fisiológico pulmonar que me condiciona que yo pueda tener esa facilidad, esa necesidad de intercambiar gases. Al decir intercambiar gases, estoy refiriéndome a que voy a eliminar CO2 y voy a introducir oxígeno a mis pulmones para poder tener una buena oxigenación. El transporte del oxígeno es una de las terceras partes de la ventilación que me condiciona a que yo voy a eliminar ese dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia la célula. Recordemos que el proceso de la respiración es un proceso fisiológico que me condiciona a nivel celular, es decir, va a entrar ese oxígeno y se va a eliminar por medio de de la mitocondria, que es la que va a liberar ese CO2 que me condiciona. Ese CO2 que entre una parte coloquial me está estorbando en esta célula, ¿no? Entre esos procesos respiratorios funcionales. Y por la cuarta parte, que es la regulación de la ventilación. Recordemos que nosotros tenemos centros respiratorios que nos regulan esa respiración, es decir, contabilizamos la cantidad de lo que me lleva de hemoglobina y si me está dando la correcta suministración esa hemoglobina para saber si estoy haciendo un proceso respiratorio de una forma correcta. Muy bien. Bueno, les hablaba hace un momentito del intercambio gaseoso que vemos aquí a este nivel, a esta atmósfera que es del 21%. Ahora les voy a platicar un poquito qué es la atmósfera, para qué está condicionado y qué papel importante juega en este proceso de la respiración. Como sabemos que es la presión de una masa de gas que ejerce en la superficie terrestre. Es decir,
comprime, nos hace una presión en todos los cuerpos que tenemos a nivel de la Tierra. Esa atmósfera, que es la última capa de la Tierra, nos condiciona a hacer que presión para poder hacer un buen intercambio gaseoso. Muy bien, seguimos hablando un poquito más de la presión atmosférica. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Pues esta se mide es una presión que se ejerce en peso de una columna de masa de gas del área de la superficie terrestre. La presión atmosférica es la superficie de la Tierra. Entonces, esta presión se condiciona ya en valores matemáticos. Hablamos que es de 101.345 de presión atmosférica. Todo esto, todas las presiones están condicionadas ¿a qué? A que se miden en presiones, solamente en presión, ¿ok? Puede ser en centímetros de agua o milímetros de mercurio, en las cuales me van a condicionar que estoy haciendo una correcta conversión, ¿no? Muy bien. La atmósfera. Todos los cuerpos generan una presión Esta depende a su estado sólido, líquido o gaseoso. Aquí también vamos a hablar un poquito de química y de física, ¿no? Los sólidos generan presiones como solo hacia abajo, los líquidos generan presión hacia todos los costados y hacia abajo. Los gases generan presión por todo su territorio o sea, hacia arriba, hacia la forma de arriba, hacia todos los costados y hacia abajo. Es un poquito de química de lo que les estoy hablando ahorita. Bueno, les comentaba hace unos momentos que estoy hablando de atmósfera. Esa atmósfera está constituida regularmente por 4 gases. El primero es el oxígeno, el segundo es el nitrógeno, el tercero son gases raros y el cuarto es el CO2. Bueno, la presión atmosférica una atmósfera equivale en presiones a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Aquí en la Ciudad de México esa presión va a variar, esa presión no va a ser igual a la que manejamos a nivel del mar. La presión parcial de oxígeno, esa también va a ser condicionada de acuerdo a la altura. Es decir, aquí la vamos a manejar en 359 milímetros de mercurio, que equivale en porcentaje a 21%, 29.9%, pero la literatura y los avances nos dicen que se tiene que cerrar ¿en qué? En 21% para que tengamos una cifra considerable ¿en qué? En porcentaje. Presión parcial de nitrógeno es de 601 milímetros de mercurio, que equivale al 79% de la atmósfera. Aquí hablamos, hace un momento les comentaba que es la ley de Dalton, ¿no? La presión total de una mezcla de gases es la suma de sus presiones parciales individuales. Es decir, aquí si se dan cuenta ustedes, la presión de nitrógeno es mayor que la de CO2, que es la mínima, ¿no? La razón es porque este gas es más pesado. Y obviamente el dióxido de carbono es más volátil, es 20 veces más volátil que el nitrógeno, y por esa razón tenemos más concentración de nitrógeno y menos concentraciones de CO2. Muy bien, aquí vamos a hablar tantito también de la ley de Henry. La concentración de O2 disuelto en el agua es proporcional a la presión de O2 de dicho gas. A mayor presión, mayor concentración, ya que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, es lo que les comentaba hace unos momentos. Tanto es condicionado el nitrógeno como para el CO2, como el oxígeno para el mismo, ¿no? Para lo que es lo que vamos a expulsar, lo que vamos a eliminar en un proceso respiratorio de CO2. Muy bien, vamos a hablar de la cascada de oxígeno. Hablar de cascada de oxígeno es desde cómo vamos a introducir esa forma de oxígeno y cómo se va a ir dispersando hasta llegar hasta las unidades mínimas respiratorias, que son los alvéolos, o a nivel celular. Bueno, presión arterial de O2, sangre venosa, capilares pulmonares, sangre arterial, capilares sistémicos, derivación pulmonar y sangre venosa sistémica. Me va a condicionar estos 6 episodios para que yo tenga una cascada de oxígeno de una forma correcta, para tener una forma de ventilación, mejor dicho, de respiración, para que yo pueda condicionar una buena difusión, perfusión y así tener un buen intercambio gaseoso, ya sea a nivel celular o a nivel alveolo capilar. Muy bien, el aire atmosférico, diferencia de aire humidificado. Aquí todo gas, todo oxígeno, toda la forma que respiramos el oxígeno, ya sea por
por vía fisiológica o por algún artefacto, alguna forma de hacer oxigenoterapia, tenemos que humidificarlo, calentarlo y humedecerlo. Regularmente, en procesos normales fisiológicos, lo hace completamente mi nariz, las narinas, la mucosa y completamente los vasos sanguíneos que hacen la filtración, el calentado y la humidificación del mismo gas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunos de las partes de las cuales, cómo viene el aire atmosférico y después el aire humidificado, ¿no? Varía un poquito. No me voy a meter mucho en este tipo solamente se las puse como demostración para que veamos cómo si hay una variación cuando ese oxígeno, ese gas, ese CO2 sí se humedece, ¿no? Muy bien. Presión de vapor de agua, algo muy condicionado, lo que hablamos siempre con ventilación mecánica, y en taller de gases hablamos de que el gas alveolar no tiene las mismas concentraciones que el gas atmosférico, obviamente no las tiene, a causa de la presión de vapor de agua. Esta me va a condicionar a que disminuya esa presión porque va a ser más fácil absorberlo. ¿Por qué? Porque ya va húmedo, va caliente y va filtrado. Entonces, esa es la forma correcta que tenemos que siempre hacer, ya sea en aerosolterapia, en algún dispositivo de ventilación mecánica invasivo o no invasivo, o un proceso fisiológico que me condicione que tenga bien humidificado esa masa de gas que va a entrar a mis pulmones. Muy bien. Aquí vamos a hablar también del aire alveolar contra el aire atmosférico. Debido a la presión de vapor de agua, hay condicionantes en las cuales me va a decir siempre que sí va a ser mejor absorbible que cuando yo tengo una masa de gas o de aire atmosférico humidificada, para que yo pueda hacer ese choque de presiones con la masa de gas alveolar. Por lo tanto, está condicionado en un proceso respiratorio fisiológico normal, podamos hacer que esa masa de gas entre de una manera fácil, de una manera fisiológica, funcional, que me está condicionando, que no tenga algún proceso fisiopatológico, algún problema obstructivo, infeccioso, que me condicione, que pueda tener todavía un versus presión alveolar, ¿no? Muy bien, aquí también estamos viendo algunas de las fórmulas en las cuales, ¿cómo voy a sacar ese aire alveolar, ¿no? Realmente es química, un poco de química para que podamos entender lo que queremos hacer o queremos ver entre la diferencia del aire atmosférico o la masa de gas atmosférica y la masa que tenemos que llega hasta donde tiene que llegar, que es la parte alveolar. Cascada de oxígeno. Volvemos a ver las 4 leyes, entonces me está condicionando aquí las propiedades físicas y químicas que me condiciona estas 4 leyes para que esa difusión, para que esos componentes, para que esa presión total y esa presión de gas sea uniforme, sea fisiológica y tengamos una buena recepción de oxígeno. Ese es mi objetivo principal para que yo pueda entender qué es la cascada de oxígeno, para qué me va a servir y en qué condiciones fisiológicas normales, sin decir fisiopatológicas que me condicionan ya un proceso tal vez obstructivo, restrictivo, infeccioso e inflamatorio, podamos entender cómo podemos hacer esta forma o mejor dicho, cómo podemos entender esta cascada de oxígeno. Muy bien. Pues llegamos a la tercera etapa de lo que es la ventilación, donde se acaba la circulación, una de la tercera parte de la ventilación, y donde se termina también la circulación mayor. Al referirme yo de fisiología respiratoria, tengo que involucrar la fisiología cardíaca, porque dentro de la cardíaca se encuentra la respiratoria. Entonces llegamos a la última etapa, que es donde se acaba la circulación menor, que es la difusión-perfusión. La difusión es donde yo voy a tener completamente mi alveolo bien ventilado, con ese 21% humidificado, con una presión alveolar correcta, sin proceso fisiopatológico, y voy a tener una buena perfusión de mis capilares pulmonares que me van a condicionar que también no tenga un problema de qué tipo, tal vez metabólico, tal vez circulatorio, en los cuales yo voy a tener condicionados estos 5 puntos, que es la presión arterial de O2, la presión de CO2, la presión arterial de O2 y la arteria pulmonar y las 4 venas pulmonares, que son las condicionantes que me van a hacer ese ciclado, esa circulación cardíaca para poder llevar yo sangre oxigenada y poder regresar esa sangre oxigenada correctamente. Estoy hablando completamente de un proceso fisiológico,
No estamos hablando de fisiopatologías todavía. Tal vez más adelantito en las charlas que vienen vamos a hablar, a lo mejor vamos a ver algún proceso en el cual esta cascada de oxígeno se va a ver alterada y tenemos tal vez que incurrir o llamar o pedir o aplicar algún dispositivo de oxigenoterapia. Muy bien. ¿Cómo se prescribe, no, la oxigenoterapia? Es fundamental entender la cascada de oxígeno para percibir adecuadamente la oxigenoterapia, lo que les comentaba hace unos instantes. Entonces vamos a ver cómo vamos a empezar, si vamos a empezar por unas puntas nasales, si vamos a empezar por una mascarilla simple, si vamos a empezar a cambiar o brincarnos tal vez las puntas nasales, la mascarilla simple por una bolsa reservorio con o sin válvula reinhalatoria, oxígeno suplementario. Y sabemos que las características del oxígeno, que la gran característica y el problema o la complicación que yo podía ver es que la toxicidad del mismo, ¿no? Que me condiciona que a lo mejor en hacerle un favor a ese paciente que tiene un grado de hipoxia o hipoxemia tal vez de leve a moderado, podemos tal vez corregir eso, pero también podemos hacer una complicación por ese grado de toxicidad del oxígeno. Sabemos que todos los gases, por ser gases, son tóxicos, como el helio, como todo ese tipo de gases que podemos administrar por vía aérea respiratoria, ¿no? Bueno, es fundamental entender la cascada de oxígeno para prescribir adecuadamente la oxigenoterapia, correcto. Se debe considerar no solo la entrega de oxígeno, sino también la difusión y la utilización celular. Regularmente, ¿qué hacemos con nuestros pacientes todo el tiempo? Lo monitorizamos, ¿no? Con un artefacto que se llama saturómetro, ¿no? O medidor de saturación de oxígeno, en el cual yo voy a ver esa utilización celular, si me está llegando esta forma de tener una saturación arriba del 93%, estoy condicionando que estoy haciendo una buena oxigenación con o sin algún artefacto de oxigenoterapia. Entonces esta es parte fundamental, saber el llenado capilar, el llenado de células, para ver si yo estoy haciendo correctamente una buena clínica, para ver si ese paciente es condicionado o no a una oxigenoterapia, ¿no? Regularmente lo ponemos aquí, porque es la parte más distal de la parte del corazón, que es la cual me va a condicionar si está trabajando de más el miocardio, para saber si tenemos realmente un grado de hipoxemia o de hipoxia leve, moderado o severo. Esa es la razón por la cual se pone siempre aquí el saturómetro. Bueno, como todo, tenemos que tener monitorización para saber qué es lo que vamos a ver, qué es lo que yo quiero conocer y controlar o corregir para poder aplicar bien si estamos aplicando bien esa oxigenoterapia o el oxígeno es innecesario, ¿no? Se debe contar con un enfoque que incluya técnicas de neuromonitorización intraparenquimatosas y no invadir. Puede ayudar a detectar cambios fisiopatológicos de la cascada de oxígeno durante la isquemia cerebro-global durante un paro cardiorrespiratorio inicial. Esas son las básicas, lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con paro cardiorrespiratorio. Los cambios fisiopatológicos que recurre la cascada de oxígeno relacionados con la conversión y la difusión y la utilización del oxígeno por parte de las mitocondrias son fundamentales por las lesiones secundarias del entorno posterior al ROX. Esta es una medida para ver si realmente si mi paciente necesita oxígeno, mucho, poco o de plano no lo necesita, ¿no? Retorno de la circulación espontánea. Muy bien. Les comentaba hace 2 diapositivas atrás que yo hablaba mucho de los niveles de hipoxia e hipoxemia. ¿Qué es? Realmente es el déficit de oxígeno, ya sea a nivel tisular o a nivel alveolo capilar, a nivel celular o a nivel de alveolo, ¿no? En las cuales me está condicionando que tengo un proceso tal vez ya fisiopatológico, obstructivo, infeccioso o restrictivo que me va a condicionar a que yo tenga que hacer oxigenoterapia suplementaria. Se evalúa el grado de deficiencia del oxígeno, sangre del paciente, por medio de una gasometría. La terapia se inicia cuando la presión arterial de CO2 es menor a 55 milímetros de mercurio o la saturación de oxígeno es de menos 88. Hay mucha literatura, hay mucho estudio de campo y mucha actualización que me dice que a partir de los 92, 91 ya consideramos un paciente con grado de hipoxemia, aunque no tengamos gasometría,
aunque no tengamos ese estudio de gabinete que es el específico para que yo, como terapeuta respiratorio y todo el personal multidisciplinario que está con un paciente en un área crítica de terapia intensiva, tengamos ese saber de que no necesariamente tiene que estar abajo de 88 para yo considerar que tenga ese paciente un grado de hipoxemia de leve a moderado. Esto se vio mucho con los pacientes de COVID-19, de SARS-CoV-2 hace 5 años. No sé si ustedes algunos lo recuerdan. Había pacientes que hacían hipoxias silenciosas, es decir, no tenían clínica. Entonces nos manejábamos mucho, ¿por qué? Por el saturómetro, ¿no? Entonces veíamos que esos pacientes estaban condicionados a saturaciones por debajo del 75% de saturación, solo, sin oxígeno. Pero esto me condicionaba también a saber hacer clínica, a ver cómo estaban esos músculos a la inspiración, al respirar, al conocer al paciente, visualizar cómo respiraba. Y había pacientes con hipoxia silenciosa que los vean ustedes sentados, sin hacer ningún trabajo respiratorio, pero con esa saturación de 88, de 75, bajísima. Entonces hay pacientes condicionados a tener un apoyo de oxigenación suplementaria, ¿no? Entonces aquí les puse también en la diapositiva, les muestro que tenemos 95-99 normal, 91-94 hipoxia leve y 86 a 90 hipoxia moderada, y por debajo de 86 ya estamos hablando de una hipoxia severa, tal vez que ni la misma oxigenoterapia como un equipo de alto flujo ya no nos va a poder corregir este menos 86. Tenemos que tomar evidencia o mejor dicho, estrategias diferentes que van por parte de la terapia respiratoria para poder ayudar a ese paciente a tener un equilibrio ácido básico, ¿no? Es decir, tener una gasometría normal. Muy bien. ¿Cómo voy a prescribir yo como terapeuta respiratorio la oxigenoterapia? Condición médica subyacente, perfil de movilidad del paciente, saturación de oxígeno, el objetivo principal para que yo pueda prescribir, qué le voy a poner a ese paciente, cómo lo voy a ayudar, con qué dispositivo, con qué artefacto le voy a dar, si es un equipo de bajo o de alto débito, si son tal vez de bajo débito algunas puntas nasales, una mascarilla con o sin bolsa reservorio, o de ahí me brinco yo directamente a unas puntas de alto flujo, empezando por una programación de menor a mayor concentración, o mejor dicho, de una menor a mayor programación, las cuales me van a condicionar si es que realmente yo sé hacer y sé prescribir la oxigenoterapia de una forma correcta. Porque como les comentaba 3-4 diapositivas atrás, no es poner por poner o quitar por quitar. Tenemos que tener mucho cuidado con la oxigenación, porque ese gas, esa masa de gas, ese oxígeno suplementario es tóxico si no lo requiere esa mitocondria, ese intercambio gaseoso alveolo capilar. Y respuesta al tratamiento. Entonces, es un conjunto de técnicas y procedimientos que nos van a dar la mejoría, restablecer esa forma de hacer y dar el oxígeno para que yo pueda garantizar una recuperación en mis pacientes. Factores socioeconómicos, es correcto, porque a veces hay en muchas partes y más en el interior de la República, que no cuentan ni con un tanque, las clínicas pequeñas, ¿no? Entonces hay que verlo ese tipo de factores también. La educación del paciente. Eso le digo todo a cada uno de mis alumnos, a mis pasantes, a mis alumnos en la escuela. Yo soy docente, les digo, tienen que ustedes educar al paciente cómo va a respirar, cómo se respira por la nariz y se saca por la boca lo inhalado. Porque todo en la vida es respirar y la respiración no es la excepción, ¿no? Y la disponibilidad del equipo. A veces llegamos a las unidades de terapia respiratoria o a las unidades de terapia intensiva y vemos equipos como de alto flujo que no lo saben utilizar, pero ahí están botados, ahí están en la esquina, ahí están como percheros, como lo que sea. Entonces, ese equipo, ¿para qué me sirve, no? Entonces, a veces lo tenemos disponible, pero por la ignorancia, por tal vez el hecho de desconocer los equipos, no lo utilizamos y mucho menos el manejo, ¿no? Pero para eso hay que saber prescribir y con qué lo voy a prescribir, ¿no? Bueno, como conclusión, realmente la oxigenoterapia es una técnica y un procedimiento encaminados a restablecer la función respiratoria y a corregir la saturación por medio de equipos de bajo o de alto débito. ¿Qué me condiciona?
tenemos que saber siempre qué es primero el punto fino, qué es lo que me está condicionando a que tenga yo esos grados de hipoxemia. Y sobre todo eso, saber hacer clínicas, saber hacer formas diferentes de hacer terapia respiratoria para saber cómo le voy a ayudar a ese paciente. Si voy a empezar desde un equipo de bajo o de alto débito y saber cuándo hay que hacer el cambio, cuándo hay que pasar de una etapa leve a moderada o moderada crítica, y también saber cuándo lo voy a empezar a disminuir. El hecho de poner tal vez terapia de oxigenoterapia es muy sencillo. El problema aquí es saber si estoy haciendo lo correcto, si estoy haciendo la concentración correcta de FiO2 con los dispositivos, y después corregir ese grado de hipoxemia, tener una buena saturación correcta arriba del 95% de saturación de oxígeno, el monitor, en clínica que no tenga mi paciente trabajo respiratorio, disociación, cianosis, y de ahí empezar a empezar a retirar ese oxígeno, ¿ok? Regularmente a veces llegamos, ponemos y que Dios te bendiga. No, ahí es donde empieza realmente el trabajo del terapeuta para saber qué es lo que estamos realizando, qué es lo que estamos haciendo y si estoy haciendo la forma correcta y hacer el menor daño posible, ya que como les comentaba todo el transcurso de la charla, que esto es oxígeno. Entonces, por ser oxígeno es tóxico, ¿no? Bueno, mi bibliografía de donde pueden tomar, donde tomé todos los artículos. Bueno, pues nuevamente me presento, me despido. Aquí les dejo alguna duda, lo que gusten, si tienen alguna duda, lo quieren platicar ahorita, me mandan mensajito, correo, lo podemos hacer, ¿no? Dudas, preguntas. Eso sería todo. Preguntas, dudas, con toda confianza. Más vale, les digo a mis alumnos, más vale que se equivoquen aquí a que se equivoquen en sus centros de trabajo, porque aquí lo corregimos o lo hacemos y no pasa nada, ¿no? ¿Nadie tiene preguntas, dudas? Anímense. Bueno, muchas gracias. Por parte de Medical Expo hacemos entrega de un reconocimiento. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una buena tarde.